Las más importantes tribus de los pastores del desierto estaban reunidas en un oasis casi al centro de la tierra sin sombra. Esperaban a los siderecios que venían. Aquel lugar era, sin duda, el más generoso de todo el desierto. Varios riachos que corrían cerca daban agua y pastura a los camellos y hasta permitían a los hombres alguna pesca. Además, al pie de las dunas que lo cercaban por el oeste, estaba el más grande ojo de agua de aquel desierto. Uno que difícilmente se secaba. A sus orillas crecía una vegetación que hubiese parecido mezquina en cualquier otro sitio, pero que allí era un prodigio de sombra y flores amarillas. El mayoral pasaba casi todo su tiempo en aquel oasis, acompañado de su vasta familia y de sus hombres. Aunque los pastores siempre prefirieron habitar en tiendas, habían levantado allí algunos refugios de piedra que los protegían durante las fuertes tormentas de arena. En esas mismas construcciones el mayoral resguardaba sus bienes. Ahora muchas otras tribus se reunían allí para recibir a los siderecios que llegaban a cumplir con su parte del pacto. El oasis se había transformado en un gran campamento donde cada tribu ocupaba su espacio y donde los camellos se agrupaban en manchones de pasturas. Al momento de separarlos, los animales serían reconocidos con facilidad por las marcas de pertenencia que llevaban en sus vientres. La gente del desierto llevaba unos pocos días de espera y ya el abandono y la suciedad se amontonaban en pilas malolientes y desperdicios de toda clase se desparramaban alrededor de los toldos. El mayoral de todos ellos permanecía en su tienda, comiendo y bebiendo en abundancia, ocupado solamente en pedir a diario las novedades de los vigías y en asegurarse de que los obsequios con los que pretendía impresionar a los jefes siderecios estuviesen todos listos. Los pastores, por su parte, pasaban gran parte del tiempo compitiendo entre sí, tribu contra tribu, en uno de sus juegos predilectos. El juego consistía en arrojar un hueso de camello y lograr que cayera del modo adecuado y en el mejor sitio entre una serie de marcas hechas en la arena. Era frecuente que, tras largas horas de jugar y beber, los hombres acabaran ensañados y golpeándose con furia por un resultado que no reconocían como justo. Algunas noches, peores que otras, hubo que llevar un muerto a los cañadones. Las mujeres y los niños, sucios y ojerosos, miraban desde la sombra de las tiendas con la misma mansedumbre de los camellos. La tarde en que los vigías anunciaron que los siderecios están a la vista, el campamento entero de los pastores festejó la llegada de los siderecios. De inmediato el mayoral envió emisarios con los primeros obsequios, ordenó que las jóvenes envolvieran el cuerpo con pieles nuevas y se pintaran la frente y el mentón con azufre y rojo. Ordenó también que los mejores camellos se pusieran a la vista. Los emisarios volvieron antes de lo previsto y sin haber logrado entregar los obsequios. «No nos permitieron llegar a sus jefes», dijeron. «Ellos enviaron una avanzada que nos detuvo el paso. Dicen que aguardemos, que ellos llegarán hasta aquí y entonces habrá tiempo para dar y recibir. Dicen que recordemos un nombre, Drimus. Dicen que sepamos que en esta expedición no llega el jefe por encima de Drimus. Que recordemos ese nombre, Drimus, y que aguardemos». El mayoral aceptó la espera y la pasó relamiéndose en su tienda. Tal como se lo habían asegurado, los siderecios llegaban vencedores. «Y cuando lleguemos, ustedes recibirán su recompensa por ayudar la causa del amo». El mayoral pensaba que ya no importaban los sufrimientos pasados. El desierto exhausto, más la pérdida del antiguo intercambio con el pueblo de los confines, los había hecho víctimas
de hambrunas horrendas. Pero todo aquello se transformaría muy pronto en malos recuerdos porque llegaban los siderecios vencedores para aliarse con ellos y retribuirles con riquezas la traición que los pastores del desierto habían consumado en favor de las fuerzas de Misáyanes. ¡Ay! El mayoral ya sentía el gustito de los buenos tiempos que ya llegan. El ejército siderecio se dejó ver desde lejos. Allí están. Al principio fue solamente una gran nube de arena, tras la cual apenas si se distinguía una forma inmensa y oscura que ondeaba a causa del intenso calor del desierto. No bien le dieron aviso, el mayoral salió a esperarlos, vestido con sus mejores galas. A su alrededor se apiñó su pueblo, que también quería recibir a los que venían a recompensarlos y a sellar con ellos una alianza que los iba a enriquecer. Tuvo que pasar casi una hora para que el ejército siderecio llegara al oasis. Drimus detuvo su cabalgadura a poca distancia del yamello que montaba el mayoral. Detrás de Drimus se detuvieron los jefes militares y toda una guarnición montada a lomo de los animales enjaezados que portaba los estandartes negros de Misáyanes. El pueblo de los pastores alzó un murmullo de admiración que se mezcló a los primeros malos presentimientos de mujer. Soy el mayoral de la tribu de los pastores. Soy el mayoral de la tierra sin sombra y estoy aquí para recibirlos. Drimus giró la cabeza hacia uno de sus mandos militares en un gesto convenido. A la señal del jorobado, el jefe militar sacó con lentitud el arma que llevaba cruzada en la espalda. El mayoral de los pastores pensó que aquel debía ser el primer obsequio de los siderecios y sonrió. También sonrió el jefe militar mientras se preparaba, y sonrió Drimus al momento de chasquear con los dedos. Hasta los pastores estaban sonriendo cuando escucharon por primera vez en sus vidas el ruido del fuego. El mayoral tuvo un instante para asombrarse. Después, su pueblo lo vio volcarse hacia adelante y aferrarse al cuero del yamello mientras comenzaba a resbalar por el pelaje encharcado. El mayoral debió morir mucho más lentamente de lo que todos creyeron, porque alcanzó a repasar cada una de las promesas que le habían sido hechas a cambio de traicionar a su propio continente. Ante él aparecieron los ojos de los Lulus, la inocencia de aquellas criaturas agradecidas del agua envenenada que les ofrecieron para calmar la sed. Mientras las manos se le aflojaban, el mayoral repasó el pacto con Misáyanes y su supuesto jugo tantas veces relamido. El jugo era su propia sangre que se iba también. Eso alcanzó a pensar. Que a ver, ¿quién más de por aquí se llama mayoral?, preguntó Drimus. Nadie respondió. Pero la cobardía no le sirvió de nada. Otro gesto convenido y unos pocos soldados siderecios desmontaron. Les divertía la tarea de elegir cuál de todos. Estas muchachas pintadas de azufre, 3 ancianas, algunos de los hombres que parecían más débiles. Todos ellos fueron amarrados con un solo cordel y apretujados cuerpo contra cuerpo, igual que unas de leña. Los siderecios volvieron a montar y les hicieron ronda con sus animales a los atados. Disparó uno, después disparó otro. Era un buen juego y no había por qué apresurarlo. A la línea azufrada que cruza el cementón. ¡Apunten! ¡Fuego! A las manos cruzadas contra el pecho de esa vieja color tierra. ¡Apunten! ¡Fuego! A ese vientre. ¡Apunten!
al centro de esa súplica. ¡Apunten! ¡Fuego! Cuando acabaron, Drimus ordenó que le acondicionaran la tienda del mayoral. También quiso que metieran allí adentro a sus cachorros. Necesitaba descansar y solo podía hacerlo bien si sus perros lo acompañaban. Por el momento sobraban esclavos, los nómades del desierto, aquellos que solían despertar en medio de la noche y marcharse a otro sitio por puro gusto de andar. Se encogían bajo los primeros latigazos. El pueblo libre del desierto. Fueron muy pocos los que alcanzaron a entender que pagaban el precio de conjurar contra sus propios hermanos. La mayoría apenas pudo cubrirse de los golpes y obedecer. Si los guerreros Usiwilkes hubiesen visto aquello, habrían comprendido las palabras de sus ancianos cuando les negaron desperdiciar en una guerra contra los pastores las fuerzas que debían reservar para el primer enemigo. La traición embrutece, dejemos que sigan. Ellos avanzan hacia su aniquilamiento. Al sol del siguiente día, los pastores fueron seleccionados según sus condiciones. Las mujeres, los niños y los ancianos se reservaron mientras hiciera falta para la esclavitud doméstica. Los hombres fueron enviados como caravanas de muertos a cavar sin descanso, donde la roca prometía riquezas. Luego serían destinados a ocupar la vanguardia y las primeras líneas de ataque para que obraran como escudo en la batalla final contra el ejército Usiwilke. Los siderecios iban a permanecer en el oasis de los pastores durante algún tiempo. Soldados y animales debían descansar y reponerse, pero sobre todo debían darle tiempo a la flota que llegaría por el Alafke con armas suficientes para arrasar el resto de aquel continente y esclavizar, en nombre del amo Misayanes, a los que se soñaban libres. La posesión militar de los siderecios se había llegado hasta el desierto que se extendía entre la mansa Alafke y el pantanoso. Para seguir adelante y avanzar sobre los confines, necesitaban el poderío que iba a llegar con las naves. Mientras eso no ocurriera, estaban obligados a permanecer allí. No tenían hombres ni armas suficientes para otra cosa que permanecer allí. Aquí y en silencio. Cuando llegue nuestra gran flota, ustedes darán su batalla final. Yo, mientras tanto, continuaré con mi batalla. Los jefes militares entendieron que así debía ser. Ahora eran los siderecios quienes jugaban y reían. Las mujeres y los niños del desierto iban y venían bajo el sol desde los ríos al campamento y de nuevo a los ríos para proveer de agua a los siderecios y a sus animales. La comida, que ya era escasa antes de la llegada del ejército de Drimus, se hizo del todo insuficiente. La mínima pesca que ofrecían los riachuelos, algunos animales de monte pobres de carne y tunas de los espinos, no alcanzaban a saciar el hambre de todos. Muchos yamellos fueron muertos entonces para alimento de los vencedores. Amontonados a un lado de las hogueras nocturnas, los pastores esperaban los huesos que los siderecios arrojaban lejos y se los disputaban sin piedad, o rondaban ansiosos los desollamientos para abalanzarse sobre la grasa y el cuero desechado. Muertos los yamellos, envenenados los oasis, esclavizados los andariegos del desierto, un pueblo menos sobre la
la tierra.